Buenas tardes, vamos a ver la estructura del texto literario. Buenas tardes, vamos a ver la estructura del texto narrativo. Para empezar tenemos que ver que una estructura es un todo que está formado por partes. Esas partes pueden verse, a eso se llama estructura externa, y tenemos partes que no se pueden ver porque están dentro del texto. Se llama estructura interna. Cuando nosotros vemos una obra literaria, lo que salta a nuestra vista son los párrafos, los episodios, los capítulos, en caso de que sea una novela, las oraciones. En cambio, lo que no podemos ver a simple vista, porque lo tenemos que leer, son las acciones de los personajes, el tiempo de la narración, el espacio, el narrador y los personajes. Un subtema que tenemos que hablar se llama elementos generales del análisis literario. Se les llama elementos generales porque son lo más básico, ¿sí? Entre ellos tenemos tema, mensaje, fuente, argumento y trama. Tema. El tema va a ser una palabra o una frase. Únicamente una palabra o frase, ¿sí? No puede ser una oración, tiene que ser corto, tiene que ser muy directo. Abstracto, son palabras abstractas, o sea que no se pueden tocar, no pueden verse. El amor, la angustia, la desesperación, el entusiasmo, ¿sí? Al tema también se le llama idea central. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuento de Ricitos de Oro. El tema es la curiosidad. ¿Por qué es la curiosidad? Porque todo gira alrededor de eso. Si Ricitas de Oro no hubiera sido curiosa, no hubiera ido a la casa de los tres ositos. En Caperucita Roja y el Lobo Feroz, el tema es la desobediencia, porque si Caperucita Roja no hubiese desobedecido a su mamá, no se hubiera ido por el camino y entonces pues obviamente no habría habido el encuentro con el lobo. Mensaje. El mensaje no hay que confundirlo con el tema. El mensaje es una idea organizadora, también se le conoce como idea principal. El mensaje responde a la pregunta, ¿qué se quiere enseñar o qué se busca hacer reflexionar? Tiene que ser una oración. Por ejemplo, en Pinocho, el mensaje es, no se deben decir mentiras, porque esto puede traer cosas malas. Por ejemplo, Pinocho, cuyo tema es la mentira, ¿sí? Cuando Pinocho miente, le suceden cierto tipo de cosas. Y al final lo que el autor quiere explicar o lo que el autor quiere dejar a reflexionar es que la mentira trae causas o cosas dañinas. Fuente. La fuente es aquello en que se inspiró el autor. Todos los autores se inspiran en algo. Esto puede ser un hecho real, una experiencia, una anécdota que le hayan contado, un libro que haya leído, una película, ¿sí? Por ejemplo, si recordamos el cuento que leímos de La noche boca arriba, recuerden que el autor Julio Cortázar se inspira en las famosas Guerras Floridas, que como sabemos es un hecho histórico que hacen los prehispánicos. Ahora vamos a ver la diferencia entre el argumento y la trama para que no se confundan. El argumento responde a la pregunta ¿qué pasó? El argumento es contar los hechos, pero sin detalles, ¿sí? Así, lo más concreto. El almohadón de plumas habla acerca de una pareja de recién casados que al irse a vivir juntos, la esposa comienza a sufrir por su salud y al final termina muriendo por causas extrañas. Cuando yo les pide el argumento, ustedes únicamente tienen que decirme de manera resumida de qué trata la historia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la sinopsis de las películas. Te dicen lo más esencial, ¿sí? Si ustedes ven, yo no les digo ni siquiera el final. La trama es la contraparte. En la trama
tienes que contar los hechos, pero con adornos, ¿sí? Tienes que decir qué pasó, por qué pasó. En la trama es muy importante que vengan las partes o los momentos de la acción, que son planteamiento, nudo, clímax y desenlace. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, en donde dice, El almohadón de plumas es una historia en la cual se habla de una pareja de recién casados, Jordan y Alicia, quienes después de tener su luna de miel e irse a vivir juntos a una casa con un ambiente sombrío, tienen un acontecimiento fatal. La esposa comienza a enfermar y los médicos desconocen la causa de su enfermedad. Al principio creen que es anemia por los síntomas, pero la salud va menguando al grado de que la mujer muere. Esa noche, al limpiar el lecho de la recién fallecida, la criada descubre en el almohadón unas gotitas de sangre y dentro de él una criatura enorme. Si ustedes observan, la diferencia es que aquí sí se van a notar los momentos de la acción y va a haber más adornos, va a haber más detalles, y en el argumento no. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nuestra clase de lectura y redacción. Gracias.